editorial. Vamos a iniciarla. A ver, vamos a empezar ahora. Ahí está. Ya. Vamos a esperar a que cargue unos segundos. Eh, Esto lo estoy hablando porque tiene un pequeño desfase. ¿Ya? Por eso, como que me adelanto un poquito antes de la transmisión. Pero ahora ya debería estarse viendo. Estamos ya oficialmente en el aire. Ya estamos acá con la psicóloga Francisca del Río, estimada amiga mía también, de muchos años, por supuesto. Ya tenemos 3 personas que nos están viendo, así que muchas gracias. Lo recomendable a través de redes sociales es que haya al menos unos 10 minutitos, ¿no? De ir, como ir acostumbrándose a esto. Probablemente la comunicación no sea la mejor, ¿ya? Probablemente no sea la cámara no va a ser como la más fluida, ¿ya? Por un tema de conexión a internet, les aviso el tiro, chicas y chicos, pero avísenos por favor en el chat si se escucha, que yo creo que eso es lo más importante, ¿ya? Lo otro puede ser un poco más secundario, ¿ya? Mire, ya la Lucy te está diciendo hola Fran, para que la saludes. Sí, la María Isabel también dice ahí que lo logró, así que felicidades María Isabel, lo lograste. Estás ahí con nosotros, ya somos 7. A poquito estamos subiendo como la espuma. Ujú. Así que eso, muy, muy, muy bien. Vayan diciéndonos ahí ustedes si se va escuchando, si no se escucha. Claramente. Eh, Ya, ahí sí. Una cosa muy importante, justamente como lo que dice la Fran, es muy importante. Nosotros elegimos este formato justamente para que no fuera una conversación entre nosotros dos nada más, ¿ya? Integrarlos a ustedes es muy importante. Crear comunidad lectora, ¿ya? Eso es una cosa que estamos tratando de trabajar harto acá en la editorial infantil La Patalita. Crear comunidad lectora, crear instancias de lectura, fomentar desde distintas áreas, de distintos enfoques. De repente ahora, hoy día vamos a hablar de la terapia, pero puede ser desde otro lado también, desde el área comunitaria, desde el área incluso en la misma familia, en los colegios, en distintos sectores, a través de estos medios, ¿no? Nuevos medios también, cómo se fomenta también en las bibliotecas, en espacios no formales, también como la calle también puede ser, ¿no? ¿Cómo podemos expandir el mundo de la literatura a todos los espacios posibles? Ya digo posibles porque tampoco hay que obligar, ¿ya? La lectura no se obliga. ¿Cierto, Fran? ¿Mm? Ya, nosotros, y yo trato siempre de ser bien cuadrado, a mí me gusta la estructura, y porque siento que la estructura genera hábitos, y a mí me gusta generar hábitos. Y por lo tanto, estoy tratando de que sea el jueves a las 12. Pero como toda estructura, no puede ser estricto, porque de repente puede que uno u otro eh, o invitado o invitada no tenga el tiempo. Entonces podemos modificarlo un poquito, ¿ya? Pero lo normal es que sea jueves a las 12. Ujú. Sí, y eso, hablando de eso, tengo al final, quédense hasta el final porque les tengo una gran sorpresa. ¿Ya? Así que sí, quédense hasta el final del streaming, completamente recomendado porque les tengo una sorpresa ahí hablando de esto mismo. ¿Ya? Eso. Oye, quedan 2 minutitos para que partamos. Oye, mira, aquí Ángela Arriagada te dice hola Fran, te saluda ahí, esta estimada mi Ángela. Y Sol Wenning nos dice, hola, esperando la conversación con Fran. Así que muy, muy expectantes todo de lo que vamos a conversar hoy día. Así que tenemos 25 personas ya. Todo, todo muy, muy bien. Ujú.
Sí, está súper buena la sala. De a poquito yo creo que se van a ir sumando también el resto de las personas. Vayan invitando también, inviten a otras personas. Oye, va a hablar la Fran aquí, vengan a hablar, ahí están los chicos de la pataleta. Aprovechen de pasar este video, este link, a otras personas que les pueda interesar. Por supuesto, por supuesto. Esto queda grabado en la página, ¿ya? Porque esta es otra forma de por qué. A mí me pasó que yo, mira, una anécdota antes de partir. Me pasó que yo hice... Ujú. Sí, 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 sí. Mira, a mí me pasó que la primera de estas conversaciones que hice, la hice por Instagram. Y en Instagram no queda grabado. Y se perdió. Y fue una cosa, a mí me dejó muy satisfecho porque ahí me tocó a mí hablar sobre el rol de la lectura. ¿No? ¿Cuál es la importancia de leer? Y en realidad el tema ahí era ¿por qué los niños no leen? Ya que era una pregunta provocativa porque nos dimos cuenta, las personas que ven ese streaming, que no es que los niños no lean. De hecho, probablemente hoy día los niños leen más que los adultos. Porque están metidos más en redes sociales, están metidos en Fortnite, en Minecraft, chateando, ¿no? Entonces leen harto, pero no leen libros, no leen literatura. Entonces la pregunta era un poco encauzada hacia allá. ¿Por qué los niños no leen libros, literatura? Que también lo hacen, ¿no? Está el Señor de los Anillos, Harry Potter, Crepúsculo, ¿no? Entonces creo que más que nada era una observación es que los adultos, como resumen, los adultos éramos más criticones, como diciendo, oye, pero ¿por qué no leí? Y cuando leen, oye, pero ¿cómo leí esa basura? Pero oye, ese es su libro, eso lo eligió él o ella de manera autónoma y le gusta, ¿por qué no lo dejas disfrutar? Quizá más adelante puede que lea otras cosas que sean más interesantes para el ojo del adulto, pero si a un adolescente le está gustando eso, o a un niño, o una niña le gusta ese libro, que lea, ¿no? Que haga ese ejercicio. Entonces, me pasó ese chascarro y yo dije, no, me voy a Facebook porque aquí queda el video. Ya, dice que a la Fran dice que a ti no te escuchan. Sí, a ver, dígame si por favor. Sí, dígame si se escucha solo la Fran. Dígame si se escucha la Fran. Sí, a ver. Sí, dígame si se escucha. Si no, para arreglarlo inmediatamente, porque lo puedo arreglar desde acá. Eh, eh, sí, porque tú deberías escucharte perfectamente, porque estás captura de audio de salida y de entrada. Déjame ver si tengo ahí algo que está al mínimo. Debería escucharse completamente. ¿No? Están todos los audios bien. Qué raro. Ya, cuénteme ahí si se escucha la Fran. La Fran no se escucha, dice. Ya, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un acto de emergencia. Ya, vamos a hacer algo entonces. Ahora vamos a ver si la Fran se escucha. Voy a hacer un experimento de emergencia, porque en otros streamings se suele escuchar bien, ¿ya? Pero ahora no sé qué está pasando. Sí, la imagen se pega, eso es verdad, pero eso es porque la conexión a internet y sobre todo está muy sobresaturado el tema de Facebook. Dile que estamos probando todavía, que empezamos a 5 minutos, quizás, Sí, sí, por eso para que estamos, no sientan que perdieron algo. claro, no, recuerden que estamos recién partiendo, estamos recién armando esto, estamos esperando que más gente se vaya sumando y arreglando estos pequeños problemas técnicos que solo se ven si lanzamos en streaming esto, porque yo escucho bien a la Fran, ¿no? Pero Sí, solo en el streaming se ve si se escucha bien o no. Ahora, ¿la claro. escuchan bien? Solo me escucho yo. Ya, sí, solo se escucha, solo te escucha, solo me escucho Ahora, yo. ahora, ahora, Ya, ahora, ok, ahora, ahora, ya. ahora, Hoy no se escucha. Pucha, a ver. ¿no? No, no, no sé por qué no te escucha. Si yo te escucho, perfecto. Déjame ver si Yo puedo hablando, transmitiendo. capturar audio. Eh, Dice, el micrófono está silenciado, su video está detenido. Está silenciado, detenido, no, detenido, silenciado.
Dice, su micrófono no está silenciado. Ya, vamos a ver entonces qué pasa. Oh, esto es una locura lo de los streamings. Eh, Lamentablemente estas situaciones siempre se vuelven un poco complejas, pero es curioso porque yo no es primera vez que lo hago. Y por lo general se escuchan las contrapartes. Y con la captura de ventana debería escucharse muy bien. Vamos a ir viendo, a ver. Silencio, me des silencio. ¿Qué? Mm, ya, a ver, chuta. No se escucha. Ahí se escuchó, dice. Ahí se escuchó, Fran. ¿Sí? ¿Ahora? Dice, Alejandra dice que ahí ¿Sí? se escuchó. ¿Ya? Bueno, Recuerda que está mándame una hablando con... manito así, si se escucha. ¿Sí? Parece que yo me había autocensurado. Ahí sí. Oye, no Dice. se han perdido de nada, estamos recién comenzando, nos hemos Sí, no te saludado, preocupes. recordando viejos tiempos. Así que esa parte del recordar viejos tiempos lo retomamos y comenzamos inmediatamente, Basti. Sí, sí, por supuesto. Eh, Parece que era un problema de la Frank, que ella misma se había muteado. Sí, era yo. Esto es como haberlo preparado todo ayer. Uy, sí, tuvimos Y hoy horas, día. de verdad. Y está excelente que suceda porque nos va poniendo en las situaciones que necesitamos ir aprendiendo cómo hacer esto. Sí, sí, por supuesto. Ya. Ahí se escucha. Se escucha la Fran con eco. Vamos a ver si podemos resolver el tema del eco. Ya, ahora, ya. Estamos haciendo esto, estamos construyendo todo en vivo, señoras y señores. Para que vean que. Muchas gracias, Josefina, por tu apoyo. Eso de tranquilos nos dice, los esperamos. Así que muchas gracias. Ya vamos a hacer el Hay segundo puros experimento. amigos en este encuentro. Ya, voy a poner los auriculares, porque por eso ocupo estos auriculares, para que no se escuche el eco. ¿Ya? Y ahora cuéntenos si se escucha la Fran. Vamos, Fran, habla tú ahora. Bueno, gracias Basti por la invitación a este encuentro de hablar de cuentos y la terapia, que específicamente vamos a ir hablando de eso, ya que a veces se nos van y cuando hemos hablado se nos van los temas a otros lados. Vamos a buscar la manera de poder buscar eso a través de las preguntas de ustedes también. Como ya habíamos estado conversando, la idea es generar una conversación entre ustedes también, ¿ya? Que sea orgánico, como tú dices. Me encantó esa palabra ayer, que necesitamos tener desde la experiencia, desde el sentir, cómo nos acontecen los cuentos y sobre todo si hacemos elecciones de ellos en un proceso terapéutico. Bien. Súper. Ya, partamos entonces. El tema de la imagen se va a ver lenta, pero eso tiene que ver con el nivel de conexión más que nada de los servidores de Facebook, ¿ya? Porque está todo muy, muy, muy saturado. Y por eso la imagen no la podemos mejorar, pero el sonido sí. ¿Ya? Así que muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron dando sus recomendaciones, sus retroalimentaciones, porque ahora sí partimos con todo, ya sin demora y sin retraso. Ahí está, que a veces se desconecta incluso. Bueno. Entonces es interesante ver cómo hemos tenido que adaptarnos a esta nueva, no sé si llamarle nueva normalidad, porque no lo quiero sentir como una normalidad. Creo que es un estado de anormalidad a la que hemos tenido que adaptarnos, ¿no? Pero no creo que haya que considerarlo una normalidad. ¿Cómo lo ves tú, Fran, en ese sentido? Es un proceso de adaptación, es un momento histórico, estamos apoyándonos contra eh, cualquier cosa que pueda ir sucediendo y desde ahí yo creo que hoy día vamos a ir adaptándonos también a los cuentos online, cómo hacer terapia online, si es que va surgiendo la conversación, ya para darle foco ahí también. Si somos terapeutas y queremos facilitar un cuento, importante es tenerlo desde la tecnología. Mm. Sí, las tecnologías nos han ayudado harto en ese sentido a ir avanzando en esta perspectiva, construyendo. Pero ahí hay un tema además, por ejemplo, interesante. Yo creo que los más adaptados en este contexto son los más chiquititos de alguna forma, que son como más nativos en esto, ¿no? Los chicos que son gamers y que ya manejan estas redes sociales de antes, ¿no? Y quizás nosotros, quizás que estamos más desde fuera, no somos más grandes, que estamos quizás en otras lógicas, nos cuesta adaptarnos un poco más.
¿Cómo ha sido tu experiencia haciendo teleterapia a niños y niñas? Bueno, es un mundo que es muy conocido por muchos de los niños y adolescentes, por lo tanto, el manejo ha sido facilitado por ellos más que por mí, desde cómo aprender a usar la pantalla, el compartir la pizarra, ¿sí? Así que ha sido una construcción, un aprendizaje mutuo muy bueno, una oportunidad también para alcanzarnos. Esto llegó para quedarse a futuro, cuando ya esto pase, evidentemente vamos a tener otra herramienta para comunicarnos que antes no teníamos. Mm. Entonces es una gran ventaja cuando estamos aprendiendo aceleradamente algo que antes de pronto ni siquiera en el estallido social lo habíamos ocupado como una posibilidad de encuentro. Mm. Sí, sí, por supuesto, ahí hay un tema Vale, como... vamos a nuestro tema, nos estamos dispersando un Sí, poco. no te preocupes, vamos para allá, vamos para allá. Eh, y esto es un tema interesante porque, por ejemplo, para mí, como psicólogo, siempre hay personas que creen que la teleterapia no funciona tanto, ¿no? Como que dicen, no, yo prefiero presencial, yo prefiero eh, no sé, estar cara a cara, ¿no? ¿Tú crees que la teleterapia es inferior a la terapia presencial? Inferior con respecto a qué, ya Ujú, siento que podemos ir trabajando con algunos objetivos. La ujú, terapia, cuando alguien viene a terapia es porque está necesitando de algo, hay un ujú, sentido. Y en ese sentido, bajo las condiciones de las que tenemos, por el contexto actual, evidentemente tiene una función fundamental para el proceso de encuentro y de ir ujú, elaborando lo que nos pasa, claro, ¿ya? ¿Y cómo hacerlo? Bueno, evidentemente, si trabajamos con niños y adolescentes, hay facilitadores de encuentro, hay maneras de encontrarnos que, por ejemplo, el juego, el cuento, la narración, la escucha, ¿sí? Tenemos un foco en el rostro y en nuestras manos, por lo tanto, esos son nuestros materiales ujú. de poder expresarnos. Es súper, súper rico poder focalizarnos hoy en nuestras manos y nuestro rostro. Qué bueno es poder hacerlo también. Sí, cierto, es verdad. Contarle a la gente acá que, bueno, ustedes ya conocen a Francisca, de hecho vinieron muchos por escucharla a ella, así que genial que estén acá. Pero contarle también de que nosotros, claro, nos conocíamos de antes, ¿no? Sí, todo remonta en la universidad, cuando nace Sausa Cuentos, y ahí un grupo de distintos estudiantes van a los encuentros literarios, a la narración oral, que desde ahí se funda, Ujú, y luego cada uno se fue por distintos caminos cuando ya uno egresa, ujú. ¿sí? Por ejemplo, está la Pataleta, está Lomar Saldivia, que está haciendo cuentacuentos, También grande Omar. Gonzalo Labre, digamos, tiene que seguirlos, Ujú. ¿sí? Daniela Cornejo El también, que Flaco, estaba por ahí, el Flaco, también Jorge Riquelme. sí. Varias personas ahí que estuvieron bien Una metidas. generación, una generación de psicólogos que han puesto el cuento en procesos sociales, en procesos de comunicación. Está el Nico Valdivia con los procesos de juego, con gamers, con tarjetas terapéuticas, o sea, no son terapéuticas, pero yo encuentro que tienen un gran valor terapéutico, lo hacen a través de las sagas, del viaje del héroe, yo siento que tiene mucho que ver con eso. Claro. Está muy interesante también. Niebla Games, síganlos, está muy bueno. Ya todo esto, Son proyectos chilenos y locales. ahora a fines de mayo van a tener un lanzamiento en Steam, que para los que no conozcan qué es Steam, es una plataforma en donde se puede comprar juegos online. Entonces es la plataforma más grande a nivel mundial de videojuegos, así que felicidades también a Nico Valdivia. Ah, está súper bueno. Sí, sí, maravilloso. Oye, ¿y cómo nace tu interés por los cuentos, por el relato? ¿Por qué te metiste a usar cuentos? Por qué el tema ahí con el... qué te pasa con el cuento? Bueno, escuchando cuentacuentos y cómo eso me provocaba ciertas sensaciones. Me Ujú, acerqué a Sausa Cuentos, ya se estaba fundando, y precisamente en la terapia también fue respecto a experiencias que tuve, y fundamentalmente una, hasta la voy a contar como yo creo que ustedes pueden ir encontrando en sus propias memorias, cómo es que llegaron a usar los cuentos en terapia, y eso también tiene un sentido muy importante que traspasar. Y a mí, así haciendo un recorrido hacia atrás, la primera vez que me leyeron un cuento de adulta fue en la Feria del Libro de Santiago, en la estación Mapocho. Yo estaba
caminando y atrás donde hay una carpa que ponían la literatura infantil. Imagínate que la literatura infantil estaba en una carpa afuera. No sé si te acuerdas, porque ahora hay unas ferias del libro infantil, pero estaba afuera. Y recorriendo, una persona me dijo, yo me quedé viendo un libro, me dijo, te lo cuento. Me preguntó, y yo le dije, bueno, y me empezó a leer esa persona con una pasión, con una entrega, con un amor, que me emocioné mucho. Más allá del cuento, el cuento tenía un contenido, es muy bonito ese cuento, pero la manera en que me lo fue narrando, sentí mucho amor ahí, y yo ahí dije, esto yo quiero hacer con otras personas, quiero lograr que esto que está haciendo ella conmigo lo pueda vivir otra persona porque va a ser muy importante. Me sentí muy importante. Y desde ahí nace que yo empiezo a buscar cuentos que me gusten, primero desde lo visual, desde lo literario, y ya con el tiempo después fui haciendo una selección de los que podría yo compartir en función a ciertas intenciones. ¿Ya? Pero fue de acuerdo a una experiencia personal y la tomé para ver cómo esto realmente es un potenciador de la terapia, una fuente infinita de metáforas. Ujú. ¿Y en qué momento hiciste el vínculo entre cuento y terapia? ¿Cómo fue esa conexión? Ahora yo creo que naturalmente el cuento está en las terapias, sobre todo infanto-juveniles, en la medida que vamos jugando, existen narraciones que Ujú, son más orales, ¿ya? Esta co-construcción de cuentos y luego cuando viene el cuento como en sí, como un objeto, ujú. en la visualización de imágenes, vamos viendo que nos podemos ir identificando. Entonces, ahí en la experimentación nace de que desde la libertad de los niños de querer leer un cuento, porque busco que no sea impuesto, sino que ahí está disponible y si hay un tema lo puedo ofrecer o lo pueden tomar y desde ahí lo facilitamos. ¿Ya? Acá es súper importante también dar un espacio de libertad para que esto sea fluido, sea desde el interés genuino de las personas que están trabajando con nosotros. Ahora Claro. eso no quita que yo diga, mira, en realidad hoy día quiero empezar con un cuento para compartir una experiencia de cierto personaje que siento que nos podemos identificar. Por Mm, ejemplo, claro. Al parecer, pareciera ser de que hay un tema con la identificación a través del cuento, ¿no? En la terapia. sí, si hablamos de la literatura en general, el efecto de identificación ocurre cuando estamos viviendo a través del personaje. Mm, Sí, si hablamos más allá de lo terapéutico que uno pueda intencionar, en la lectura estamos reeditándonos, haciendo un abanico de posibilidades desde la emoción. Sí, yo ujú. creo que ese es el valor fundamental de la literatura, darnos experiencias de otros o hacer visible lo que no vemos. Eso lo encuentro genial para poder crecer y desarrollarse y tomar decisiones en la vida. Ahora, en la terapia, evidentemente, no es que yo lea lo que sea, porque sé que tiene un valor en sí, sino que yo intenciono, los cuentos que dejo están intencionados. Tengo Ujú. hartos, pero los he elegido yo. Claro. ¿Sí? No es que agarré lo que sea. Ujú. Claro, y ese es el tema. ¿Cómo uno, bajo qué criterios uno puede elegir un cuento? ¿Existen cuentos malos, por ejemplo? Ahí sí, porque este cuento no lo lean por nada porque es muy mal cuento. ¿Existe algo así o no? Hoy la pregunta, Basti, mira, tengo como dos respuestas tal vez, y ojalá que nuestros telescuchas, televidentes y telepresentes Sí. nos puedan ayudar a construir esta respuesta también, si existen cuentos buenos o cuentos malos. Ujú, Primero quiero honrar a todo quien hace un cuento. ujú, Todo cuento es la expresión de alguien. Ahí está puesta parte de su vida y es súper importante, la creación literaria, sea ujú, lo que sea. ¿Ya? Una cosa diferente es seleccionar un cuento que hizo alguien para tener una mediación terapéutica, como ujú, una puerta o un puente de comunicación. ujú, Entonces, desde ese lugar donde yo puedo elegir un cuento, evidentemente honrando toda la manifestación, ujú. eh, yo tendría que ir reflexionando también con ustedes qué valores ustedes lo sustentan con respecto a la terapia, qué tipo de terapias están haciendo. Terapias Claro. más relacionadas al control social o terapias más relacionadas a la liberación, Ujú, a la creación de la propia identidad. Porque hay cuentos que podrían tender más a la reproducción ujú, y otros más a esa libertad que nos da poder recrearnos y poder, si bien expresarnos a través de un cuento, ujú. poder crear nuestra propia historia. ¿Ya?
Ahora, eso no quita que yo elija un libro que adoctrine, porque podemos reflexionar posteriormente de qué me pasa cuando suceden estas cosas en la vida. Por Claro. lo tanto, cualquier cuento en ese sentido podría ser un buen momento para dialogar, Ujú, siempre y cuando nosotros estemos atentos de qué queremos abrir en tema. ujú, Dejarlo así como que si esto fuera una verdad. ¿Qué mm, opinión tengo? ¿Cómo yo me pongo como un sujeto crítico, como un ciudadano constructor del mundo, frente a una realidad que se me presenta, que sería este libro? ¿Estoy de acuerdo o no con los roles que se me presentan acá? ¿Estoy mm, de acuerdo o no con esta solución? ¿Hay mm, otras? ¿Qué me pasaría a mí? mm. Claro, y ahí pienso, por ejemplo, en la constitución de un libro, hay elementos distintos, ¿no? Que está la imagen, el contenido, ¿no? O la escritura en sí misma, la gramática, ¿no? La ortografía, ¿no? La lírica también en la letra, ¿no? Léxico. Claro, el léxico, pero también está la imagen y está la composición, ¿no? Que habla de cómo la imagen porque estamos hablando de literatura infantil, ¿no? Muchas veces está acompañada con imagen. Pregunta, Y, ¿existe la literatura infantil, Basti? por ¿Eso ejemplo, es real? eso, claro, ¿Cómo, por qué categorizamos como infantil y por edades? esto también es interesante porque nosotros como editorial nos definimos como editorial infantil, ¿no? Ok. Y consideramos que, ¿por qué es bueno hacer la distinción? Más que para los niños, yo creo que es por tópico, porque nosotros cuando hablamos de literatura infantil se malentiende y se cree que somos una literatura que está centrada solo en cuentos, pero en realidad Ya. nosotros estamos abocados a la infancia, lo que quiere decir que, por ejemplo, nosotros editamos textos, Mm. libros académicos en el área de la infancia. ¿No? Porque en el fondo lo que estamos señalando es el tópico. Como nosotros vamos a hablar de infancia, ¿no? No vamos a hablar de, no sé, del fútbol en los años 20 o no vamos a hablar no sé, de novela negra, ¿no? O vamos a hablar, ¿no? Entonces, esta segmentación creo que se da por tópico porque vamos a hablar de esto. Y la gente, por ejemplo, que hoy día nos acompaña, así, muchas gracias a todos los que están acá, vienen porque también están dedicados o dedicados al área de la infancia, Ujú. ¿no? Entonces, yo creo que es un tópico, es algo que nos va a decir, nosotros vamos a hablar de esto. Lo que no quiere decir, por ejemplo, que hay un libro que nosotros decimos, no, esto no lo podemos publicar porque no es de niños, ¿no? Sino que vamos a decir, esto no está hablando de la infancia, de ninguna forma, ¿no? Está muy alejado de eso, por Ya. ejemplo. ¿Mm? Entonces, que yo creo que más que nada hace alusión no a este libro es para niños, como por ejemplo, no sé, El Principito es para niños, los adultos no lo pueden leer, o nadie puede leer un libro de, no sé, por ejemplo, el oso que no era, ¿no? Porque es un libro de cuentos, o Hilda, que son cuentos geniales, o un cómic, ¿no? Y no porque los cómics son para niños, sino que el enfoque, el público, digamos, está en ese sentido, ¿no? Pero un libro para niños puede ser para los abuelos, para los papás, para los tíos, ¿no? Claro. Pero Yo creo circundando el que mundo. yo dependiendo de cómo lo explique uno, yo creo que todos podemos tener diferentes opiniones de la segmentación de la literatura. Ujú, Sí, súper válido. ¿Mm? claro. Por ejemplo, mira, Sol dice, yo creo que son los lectores quienes deciden eso. Súper bien, Ujú. ¿no? Que claro, porque al final que el ojo es el que lo lee, el que lo define, Ahora, ¿no? yo sé que las editoriales tienen catálogos y van segmentando por un asunto comercial, va con otros valores Por eso. supuesto. Hay otro sentido, no es desde la Exacto. terapia que se está Mu- segmentando. Hay mucho de lo pedagógico ahí, que se cruza una línea más educativa con enfoque más de uniformidad. Claro, claro, claro. Y en Sí, base también a quién le estás hablando, porque es muy distinto hablarle a un niño de 12 años a hablarle a una niña de 3 años, ¿no? Porque ahí hay fases del desarrollo distintas, pero no quiere decir que el niño de 12 años no pueda leer ese libro. Lo va a ahora leer hay seguramente. una atención a distintos niveles. Un niño de 2 años que
de 3 años que vea un libro con letras, va a centrarse en las imágenes y va a tener la comprensión que su edad le va a permitir y vamos a facilitar eso, ¿sí? Si Claro, fueran cómics, por ejemplo, por y lo ejemplo. tomara y se dedicara a ciertas imágenes, ese niño o niña más pequeña o Ujú. pequeño, evidentemente hay una lectura que también podemos hacer y facilitar. Claro. Mira, ¿Sí? por ejemplo, aquí Angélica, nuestra querida amiga Angélica, nos pregunta, ¿qué pasa con los Claro. cuentos y los estereotipos? Maravilloso, Genial, extraordinario. genial, porque ahí entramos ya a terapia, a la construcción de nuestra identidad. ¿Qué pasa Claro. con los estereotipos? Está la clásica, y este ejemplo me encanta darlo. Mira, Basti, respóndeme. Ujú. Este es para ti y este es para mí, para siempre. ¿Estás de acuerdo? Ah, claro, por supuesto que no. ¿Por qué no? Si este lo dicen los libros y este es para mí, ¿por Ujú. qué? Claro, ¿Ya? Entonces, es desde una pregunta que vamos interpelando al consultante desde sus experiencias de vida. Acá lo hicimos con los colores, puede ser con estereotipo de ropa, de actividades que sugieren algún rol y no otros, en todo el área de la experiencia humana, ¿sí? Y hay cuentos para pequeñitos y desde pequeñitos ya estamos haciendo categorías del mundo y ojo con lo que estamos haciendo ahí. mm, Estamos mostrando una manera de organizar el mundo que tiene alguna intencionalidad. Entonces, antes de leer un libro, creo que es súper importante ver qué valores estamos promulgando, profundizando, desarrollando y en función a qué. claro. Yo no tengo por qué decir que es más bueno y que es más malo, sino que démonos cuenta y desde ahí nos van a alumbrar algunos libros y vamos a poder hacer una mejor selección. Mm, Porque si quiero hablar de una diferencia de géneros, yo sí podría elegir un libro con estereotipia, claro. porque después yo voy a mediar si estamos de acuerdo, si eso ocurre en tu casa o no. Pero si yo quiero trabajar un duelo, voy a elegir un cuento que hable de alguna manera de emociones relacionados a eso y voy a buscar, ojalá que imágenes, si no voy a hablar de estereotipas, no quiero dejar el tema abierto, o lo tomo después. Claro. Ya es una idea que se me cruza en este momento, ya porque está lleno de simbolismo y de maneras de poder ver el mundo, porque un autor lo hizo, pone ahí toda su vida, evidentemente el cuento uno lo lee de otra manera, porque uno lo lee de acuerdo a su experiencia, el Mm, cuento que uno lee es otro el que quiso hacer el autor. Sin embargo, es muy buena esta pregunta porque tenemos que cuestionarnos cómo estamos después en una terapia mediando con ese libro, porque el libro es un objeto de comunicación, por de supuesto. comprensión, de comprendernos a nosotros. Claro. Y si empezamos a hacer categorías, como algunos libros infantiles les gusta hacer, Ujú. y no lo abrimos eso a la individualidad, a nuestra subjetividad, podríamos caer en la facilitación de uniformar a las personas, uniformar a las emociones, siendo que es tan diversa la forma de expresarse en cuanto a colores, a sensaciones corporales, Ujú. a experiencias de vida, ¿sí? A vínculos. Claro. Entonces tengamos cuidado con eso, elijamos cualquier cuento, todos son hermosos, pero lo importante es tomar el valor y abrirlo. Esa es la metáfora, Ujú. abrirlo, Sí. Importante, completarnos ahí. es importante considerar de que el libro es una relación, al menos así nosotros lo vemos acá en la pataleta. El libro es una relación, no es un objeto. El objeto es el intermediario. Pero si yo le compro un libro a un niño o a una niña y le obligo a leer ese libro, la relación va a ser una relación de opresión, ¿no? De intimidación prácticamente. Pero si ese niño o esa niña yo le invito a que elija ese libro, y se lo leo en la noche y nos reímos y conversamos en la mesa sobre el libro mientras comemos, ¿no? Y lo pasamos bien, se va a volver una relación virtuosa. ¿Ya? Y creo que es importante lo que tú estás diciendo, Fran, porque cuando vemos al libro como un objeto, como así como, no sé, lo estamos llevando como a un nivel como de un taladro, por decirte, ¿no? Como también puede ser una herramienta, ¿no? Una herramienta pedagógica, una herramienta así terapéutica, una herramienta familiar, pero una herramienta. Pero si lo vemos como una relación, ampliamos las posibilidades y empezamos a ver al libro no como un objeto en sí, sino que como una posibilidad de encuentro con un otro. O sea, yo creo que estás hablando de la instrumentalización de la literatura, ¿no? Claro, Como un objeto de qué, en claro, función a qué, ¿o no? por Porque supuesto. para ir viendo desde dónde lo estamos mirando. Ujú. A ver, yo creo que sí, en cierta medida yo estoy instrumentalizando los libros porque sé que me están acompañando en procesos específicos.
¿ya? Y este Ujú. es un tema súper álgido, eh, complejo también decir de qué manera estamos usando la literatura, que no necesariamente está hecha para la terapia, está Ujú. hecha desde el arte, y Ya. cómo esa arte nosotros la vamos mediando como un vínculo. Y desde el vínculo que tú dices me parece también re lindo que tenemos una relación con el cuento, que es una Ujú. relación con uno mismo, y al mismo tiempo si yo te leo a ti, Basti, un cuento, es una relación entre nosotros dos. Yo llegué al cuento por una relación con una persona que yo no conozco, que me leyó un cuento y Ujú. generó algo en mí tan especial, tan amoroso, que yo quería replicar eso en los encuentros con otras personas. Entonces, está el cuento con un contenido riquísimo y también cómo eso nos conecta a nosotros dos. Por supuesto. Ya, para no perder, estamos hablando de procesos terapéuticos. Por Cómo supuesto. llega una persona conmigo para compartir su experiencia y colaborar en la reorganización, en la reedición de la historia, vernos a través de distintos prismas que son los personajes de nuestros cuentos. Es otro hermoso. Claro, por La, supuesto. la, es una manera de poder encontrarse. Hay otras maneras también, pero uno desde el cuento tiene esta potencialidad de tener la suficiente distancia segura para poder poner mi vida allí sin la amenaza de desnudar mi historia, que podría ser un poco diatrogénica al principio, revelar con detalles en algunos elementos que podríamos retraumatizar si estamos hablando de casos que efectivamente están muy dañados. Ujú. Sí, por supuesto. Y ahí justamente hablaban de eso, creo que es Sol, creo que él decía eso, que hay que tener cuidado también de tocar con los temas que se tocan, porque se pueden retraumatizar por situaciones de vulneración. Es que si la metáfora es muy directa, si cuento el niño que fue y le pegaron y le hicieron bullying, es demasiado directa. Si Por fue supuesto. exactamente esa situación, el niño se va a sentir amenazado, es como una trampa. Podría Claro. llegar a ser, ojo que no quiero generalizar, pero podría llegar a ser una trampa de que yo quiero imponerte este ejemplo, mira a otro, ya podría Ujú. tener como esa vuelta, Claro. o tal vez nos podríamos sorprender que otra persona no, que le guste mucho y pueda hablarlo, pero eso va en un proceso terapéutico. Nosotros ya conocemos a nuestros consultantes, sabemos de su historia, conocemos y buscamos conocer de qué manera puede recepcionar ciertas cosas, y también está la elección libre, y si está ahí libremente lo elige y nos encontramos, también hay una mediación de nosotros. Sí, eso es muy Porque es súper importante. variado el cómo llegamos al cuento. Claro. A eso apunto también con el libro como relación, porque también nosotros podemos elegir qué tipo de relaciones podemos tener, ¿ya? No es que somos sujetos pasivos en el que No, para nada. tenemos que someternos a la relación. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Ese libro no me gusta. No me ¿Mm? gusta. Ujú. O no, por ejemplo, el tema de la resignificación del trauma, ¿no? ¿Sabes qué? Ese libro no me gusta porque me hace sentir mal. Súper, no voy a leerlo entonces, porque no quiero Sería hacerte ideal que sentir las mal. personas lo puedan decir, ¿ah? Que desarrollen eso. No siempre los niños van a decirnos y a veces van a estar ahí mirando y, y, y leamos eso también. Por favor, Mm. seamos capaces de leer gestos, porque no siempre nos van a decir que no les gusta. Lamentablemente, a mí me encantaría que puedan elegir más, pero a veces es de ensayo y error, experimentación, vamos paulatinamente, cómo hacerlo. Tampoco hay una receta. Claro, por supuesto. Eso es muy, muy importante. Por ejemplo, mira, Alejandra aquí dice, Alejandra Campuzano nos dice, hermoso Hola, conectarse Ale. con ese niño o niña interno y acercarnos a su historia. No hay que olvidarse eso también. Ujú. Mm. Es muy importante porque, y eso es muy importante porque, por ejemplo, uno dice, uno se dedica al área de la infancia, pero, y el niño interior, ¿no? Ese niño interior que se comunica con esa otra niña, que puede ser o no interior, porque puede ser una niña, ¿no? Una niña que esté pasando por, un periodo, por su etapa de desarrollo de la infancia. Pero Un yo yo del tengo un niño pasado, interior, póngame. tú tienes una niña Un yo del interior. pasado. ¿Mm? Ujú. Un yo del pasado. Más Claro, allá de pues sí. ponerle niña, niña. ¿Por qué no dedicarle un libro a ese niño interior también, ¿no? O a esa niña interior. Totalmente. Por eso los cuentos yo siento que no tienen edad, es para todas las edades. Por O supuesto. sea, es genial. Claro, que sea infantil es un tema súper como desde si se quiere, desde el marketing, ¿no? O desde, por ejemplo, no sé, hay libros que se muerden, que están hechos para niños de 0 a 1 año, o a 2 a 1 año y medio, ¿no? Que están saliendo de los dientes. Entonces, tiene un sentido de que muerden, pero también lo puedes leer, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora con mi hijita tengo un libro que es almohada, ¿no?
Entonces va a dormir ahí, ¿no? Le podemos leer el libro cuando nazca, ¿no? Y además hay una relación con el libro, de cariño, de amor, de que pucha, qué rico que te lean un libro, ¿no? Entonces, y por eso uno también tiene eso, ¿no? Como pucha, qué rico tener un libro, leerlo, revisarlo, ¿no? Qué rico leer, ¿no? Como que eso es lo que hay que tratar de llegar. Ahora, eh, ¿cuál es también otra de las funciones, además del narrar historias? Y esto lo vimos mucho. Acá en Valparaíso hay una biblioteca que se llama Biblioteca Libro Alegre, que Sí. es de la fundación, una fundación nórdica, Mm, y ellos trabajan con literatura en espacios difíciles, espacios donde no siempre está disponible un cuento, un ujú, libro, y qué importante es ver que el cuento promueve la creación de imágenes mentales, amplía eso. Cuando la cultura está más lejana o no hay tanto acceso, podría ser que si no nos contaron tantos cuentos, tenemos menos repertorio de imágenes en nuestra mente, por tanto podríamos estar un poquito más lejanos a la creatividad. Podría ser, evidentemente no es una estandarización, pero podría haber una tendencia en eso. Por tanto, ya la facilitación de una imagen, de una narración, ya sea oral o leída en voz alta, genera más imágenes en nuestra biblioteca virtual que tenemos acá en la cabeza, que también tenemos una gran biblioteca de cuentos que ya hemos leído, de cuentos que hemos construido y de los cuentos que soñamos tener o que nos quisieran leer. ¿Ya? Tenemos una línea de tiempo narrativa riquísima para poder reeditarla constantemente. Y mientras más podamos leer, efectivamente cuando nos enfrentamos a un presente, a un conflicto, vamos a tener referencias en el cuerpo que nos van a ayudar a sobrepasar cualquier emoción, cualquier conversación, ¿sí? Y en ese repertorio, evidentemente, está la experiencia de haber leído, de haber estado en otras experiencias con los personajes, de haber sentido. Si queremos trabajar con las emociones, sintamos a los personajes en vez de hablar ujú. de cómo es la carita de alguien, sino que sintámoslo, porque tal vez hay otras cosas ahí que no se pueden demostrar solo con la imagen, a veces el cuerpo el que se mueve, por eso el libro facilita imagen, corporalidad, imagen mental, proyección, luego podemos hacer alguna obra de arte para concretizar. En la terapia busco también que hayan todos esos momentos, una presentación libre, una narración en voz alta, de un diálogo de las imágenes. Yo paro muchas veces los cuentos, dialogamos cómo es la imagen, qué te parece, Mm, ¿ya? claro. Y qué podemos proyectar a través de alguna plasticina, papel, objeto, o abrimos el cuento y una página que me llama. Hay una página que me llama. A ver, ¿cuál es esa página que te llama? Mm, Abramos más la metáfora porque el cuento es una propuesta, pero dentro de ese cuento está toda mi historia también. claro. Quedémonos más con la metáfora que con la moraleja, ¿no? Bueno, está bueno también ese punto. ¿Qué es una metáfora? ¿Qué es una moraleja? ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quieren opinar? ¿Quieren decir? Hablamos nosotros del símbolo primero. Tenemos que hablar del símbolo, luego de la metáfora. El símbolo iría primero, Ujú, de lo simbólico a lo metafórico, claro. Es que es interesante luego al significado. Entonces, hay porque, como una secuencia de maneras de poder acceder a un símbolo que se sustenta en una metáfora y luego eso tiene que mm, ver con cómo yo me narro. claro. Que la moraleja yo creo que busca de alguna forma posicionar la lectura, vamos, como una enseñanza, pero como una enseñanza ya dada, ¿no? Como si, Claro, como que ese aprendizaje ya está. Mientras que, como tú bien dices, en la metáfora yace lo simbólico. Y en lo simbólico está como el resabio de la capacidad de leer el libro de múltiples la palabra, formas. el resabio, así como más que sabio, es un re sabio. Sí, un poco eso. Es más que Perdón que te sabio. interrumpí, que fue memorable, un re sabio. Un sabiosísimo. Como diría el divino anticristo, ¿no? El sabiosísimo. Y claro, es un poco yo creo eso, ¿no? Como también en lo metafórico
está la posibilidad de diálogo y decir qué entendiste del cuento, qué te pareció del cuento, y ahí está la opinión, y ahí está la crítica. Mientras que en la Claro, moraleja está lo dado, está la enseñanza a la que hay que aprender, pero no está la enseñanza que se aprendió. ahora, si yo leyera, en el caso que yo leyera algo con moraleja, trato de no hacerlo por ahora. En el caso que lo haga, igual podemos discutir, oye, este final lo cambiamos, te ha acontecido, no te ha acontecido, te ha pasado, no te ha pasado. Ahora trato de encontrar algunos que sean más abiertos, evidentemente. Ahora, en este proceso de buscar procesos más reflexivos, porque alguien también te podría decir desde la complacencia, sí, me parece, pero si lo dejamos con un poco más de apertura, tenemos que buscar ciertas líneas de respuesta en esta respuesta. Ahora, es importante saber que el símbolo, y voy a reiterar y me voy para atrás de la conversación de la etimología, porque yo lo entendí después, cuál era el valor terapéutico, el valor en sí desde la terapia en el cuento. Entonces, el símbolo significa mitad, mitad, y viene de una historia de cuando se iba el guerrero, dejaba una mitad, era algo súper romántico, la mitad un corazón, cosa que cuando volvía, si que volvía vivo, se juntaban. Entonces, viene de una mitad. El cuento es una mitad y yo soy la otra que me completa. Por eso la metáfora es abierta. Yo me encuentro en la metáfora y ahí me hace sentido. Si no me encuentro, paso de largo. Ya paso de largo a otra cosa. Por eso a veces uno lo encuentro, pero le hace sentido el pajarito que estaba en la esquina y uno pensaba que iba a hacer sentido el cofre que estaba abajo. Cómo esa persona encuentra desde su libertad que lo completa y desde ahí un proceso de aprendizaje desde sí mismo, Claro. entendiendo que la solución y los recursos están dentro de uno. El cuento viene a develarlo. Claro. ¿Ya? Porque si la moraleja dice la realidad y la verdad viene desde otro, porque el otro tiene la palabra, el otro tiene la razón como verdad en un sentido gadameriano, ¿ya? Como la verdad puesta, y en esta metáfora abierta es la verdad que encuentras tú, que son desde la terapia más humanista. Mira, imagínate la Gestalt. El conocimiento está dentro de ti. El tesoro escondido del libro que tenemos de Aguilar Lander. El tesoro está dentro de uno. Milton Erickson, puras metáforas abiertas, ni siquiera te hace un relato cerrado, te lanza imágenes. Claro. La terapia sistémica centrada en, bueno, adoramos el sistema, cómo nos vemos en esta narrativa. ¿Cuál es el juego que se ve acá de acuerdo a un relato? ¿Cuál es la dinámica con la cual me identifico? Entonces, desde las terapias más humanistas, yo creo que viene una corriente mucho más abierta para poder completarse ahí, con mayor libertad. Sí. Pueden haber otras, me estoy equivocando, háblenme de autores, qué sé yo, quise poner un poquito de contenido, pero deben haber otros más. Sí, por supuesto. Oye, aquí se está dando una conversación muy interesante en el chat. Me encanta esto. Veamos, por favor, me encanta. Que lata que no se vea fluida la imagen, pero me encanta no perder esto como de la interacción en vivo de todo esto. Por eso prefiero este sistema. Aunque no se vea bien, aunque a veces tengamos problemas técnicos, pero... Ya, bueno, la próxima va a ser mejor. Sí, por supuesto. La próxima. Pero mira, aquí por ejemplo Alejandra Carrillo nos dice, es hermoso cuando aparece esa sinceridad de aburrido, ¿no? Y después, dice, Angélica nos dice, claro, es importante leer el gesto del niño o si cambia de tema, andamiar o en otras palabras, ir paso a paso. Y finalmente, nuestra amiga Sol nos escribe acá, voy a bajar un poquito más, ¿cómo es, y primero, para mí, una pregunta, pero de bronce, ¿cómo es la relación con el aburrimiento? Y a mí eso me voló la mente, me pareció una muy buena pregunta. ¿Qué opinas de eso? Bueno, si yo manifiesto que mi aburrimiento estoy tratando de interpretar, es decir no a algo. Entonces te están diciendo que no. Claro. ¿Sí? Es un no. Claro, no quiero. Es la manifestación de los límites que yo también puedo poner con algún tema, o también no estoy preparado para abordarlo de esta manera, o no está en el campo de mí, tal vez va a querer un cómics. Ahora, el cuento en sí está manifestado en distintos formatos, tal vez no es el formato histórico, que eso no quita que en algún momento sí podamos poder incluirlo, pero si busquemos los relatos en el formato videojuegos, en el formato historia de narración oral, del formato arte, en el formato de la propia narrativa de la vida, yo creo que hay una riqueza en dónde encontrar los cuentos, sí.
¿Dónde te gustaría encontrar un cuento? Sí, Más allá de este libro que es de papel. Por ahora, o sea, yo encuentro que es súper bonito ir de a poquito como andamiar, como dice Angélica de Psicocuentos, síganla también en su Facebook, que hace un trabajo hermoso, está leyendo unos cuentos con sí, un ahí, contenido muchas gracias, Angélica. transgeneracional que ha publicado libros que son muy recomendables para trabajar vínculos, sobre todo vínculos, y lo transgeneracional que me parece hermoso, y cómo puedo dejar un legado. ¿Ya? Ahí hay temáticas que son riquísimas para poder trabajar en familia o a nivel individual en una terapia. Psicocuentos, Angélica, Mondaca, súper Ya, yo lo bueno. voy a seguir, porque parece que no la sigo, pero es probable que sí. No voy Hoy, a echar un y para la vistazo, editorial, por va a supuesto. estar súper buena. Sería bueno eso. Sí, Sí. Pero eso es interesante también, el tema del aburrimiento o el tedio, ¿no? El tedio, así como en términos de Camus, ¿no? Cómo la, cómo ese hastío, ¿no? Esa como que lata esto, quizá pasa también, como tú dices, por el contenido, ¿no? Pero también en el momento. Quizá no es el momento muy para bien. eso, ¿no? Quizá Mira, yo en este momento, por ejemplo, imagínate esto. Hay un niño que está jugando Fortnite con sus amigos online. Y yo vengo ya, con un libro y le digo, oye, leamos la Odisea de Homero. ok, ¿y qué te dice el niño? Lo primero, y te digo, porque me pasó con mi hermano, ¿no? Y me dice, no, qué aburrido. Ujú. Entonces, cuando me dicen qué aburrido, yo digo, pero si, oye, si la Odisea es bacán, es genial, es una epopeya, se parece a God of War, qué sé yo, como vínculos como con los videojuegos, que a todo esto God of War 4, gran juego si lo quieren jugar, muy, muy buena narrativa. Eh, y me, y me, y me dice, no, pero qué aburrido, ¿no? Porque yo quiero esto, ¿no? Y eso es muy importante, saber también leer los tiempos de los niños, porque muchas veces uno impone, como diciendo, esto es lo mejor para ti, desde la perspectiva adultocéntrica, y se olvida de la perspectiva del niño y la niña, ¿no? ¿Cuál es su contexto? Mira, ¿Cuál es su momento? ah, ¿Es el momento para eso o no? Hay que ubicarse también como adultos, ¿no? sí, esa es una forma de verlo, que también, claro, es la postura. Y otra que sabes que estaba en el taller del Chalo Lave, Gonzalo Lave, vamos a hacer mención a él, sígalo en el Facebook, también está haciendo talleres los miércoles, los he tomado todos. Ya los que ha hecho tres hasta el momento, ojalá que haga más. Este miércoles que pasó hizo otro. Ya, Gonzalo Olave, él viajó a Colombia a hacer el postítulo en Cuentacuentos, la única escuela que hay así como de larga formación en eso. Y claro, hay una cosa que el cuento no necesariamente tiene que crear simpatía, sino que empatía. No vamos a hacer una animación para que te diviertas y estemos todo el rato arriba de la fiesta, ¿sí? Entonces, Ujú. veamos cómo el cuento lees, si es aburrimiento o qué es primero. ¿Qué es? Vámonos desde ahí, porque solo simpatía